Buenas tardes a todos y todas. Retomamos, esta es la tercera clase de este ciclo sobre Freud para T. San Miguel. Esta sería la clase 3A, correspondiente al jueves 16 de abril de este año 2020, o sea, dentro de 2 días. Resumo brevemente lo que vimos hasta acá y voy al dibujo que ya han visto tantas veces. Esta sería la representación gráfica que hace Freud de la mente humana. Una mente humana que es un espacio simbólico, representacional, de sentido, de significado, cargado de afecto, positivo, negativo, mezclado, en contacto estrecho con el mundo exterior, por la vía de las percepciones, con el cuerpo, de ambos lados, de afuera y de adentro, llegan a nosotros mensajes, señales, estímulos que tenemos que procesar y tramitar internamente para encontrar la mejor respuesta posible, eso que Freud llamaba la acción específica. Un aparato psíquico que tiene una organización interna, consciente, preconsciente, barrera de la represión, el inconsciente abajo. ¿Qué hay en el inconsciente? Yo les dije básicamente deseos de distinto tipo, pero deseos que son insoportables para las instancias superiores, que acá en el dibujo no figuran, que serían la conciencia moral y los ideales, íntimamente conectado con el cuerpo. ¿Qué viene del cuerpo para nosotros? Vienen los estímulos pulsionales. Acuérdense que una pulsión es un estímulo orgánico que llega hasta nosotros y nos exige hacer algo. 3 grupos básicos de pulsiones. Pulsiones de autoconservación, pulsiones sexuales, pulsiones agresivas, con entrecruzamientos complejos entre cada una de ellas, con potenciaciones, con inhibiciones recíprocas, pero la pulsión es empuje, es una fuerza. Nosotros psíquicamente, mentalmente, tenemos que procesar ese estímulo para poderlo tramitar, ¿sí? Hablamos un rato la última vez con respecto a lo que es la pulsión sexual y sus etapas de desarrollo. Recuerdan que les dije que había 5 etapas, 5 fases del desarrollo libidinal: oral, anal, fálica, periodo de latencia, fase genital. De ahí al final. Y también dije que no todo el mundo hacía el recorrido completo, no todo el mundo llegaba, había gente que se quedaba detenido en alguna etapa intermedia, previa, a eso se le llama fijación, o gente que llega hasta el final, hasta lo genital, pero después vuelve, a eso se le llama regresión. Todo esto tiene que ver con, por un lado, los rasgos de carácter, por otro lado, con los síntomas, porque todo este aparato tan complejo puede andar mal. Cuando anda mal, lo que aparece es la patología mental, la psicopatología, en la cual ya dije que no me voy a meter. Ahora van a tener más adelante ustedes clases sobre psicopatología. Espero, qué sé yo, que sean presenciales, pero que en algún momento nos den la libertad a todos que estamos acá en prisión domiciliaria. Quería hablar ahora con ustedes en esta primera parte, esta sería la clase 3A, de el famoso y tan mentado complejo de Edipo. El término Freud lo toma de un texto griego, una tragedia escrita por un señor que se llamó Sófocles, 2300 años A. Lo buscan en internet, ponen Edipo en Sófocles y ahí Wikipedia les va a contar cómo fue la historia de Edipo, su padre, su madre, etcétera, etcétera. Lo mismo los mandé, recuerdan, para que buscaran en internet lo que tenía que ver con el mito de Narciso, de donde Freud extrae su término narcisismo, o sea, el amor a sí mismo, el amor a la propia imagen. Ahora bien, hay una cuestión que es importante tener en cuenta. Nosotros tenemos un cuerpo desde el momento en que nacemos.
pero no somos dueños de nuestro cuerpo al nacer, ni tampoco tenemos representación de nuestro cuerpo. ¿Sí? Nos vamos haciendo dueños de nuestro cuerpo de manera paulatina, en la medida en que vamos creciendo, que va desarrollándose nuestro aparato neuromuscular. ¿Se entiende? Piensen que en general aprendemos el control esfinteriano alrededor de los 2 años, pero no es que a los 2 años aparecen los músculos esfinterianos, estaban desde el comienzo de la vida, pero no éramos dueños nosotros, no nos apropiábamos de eso, ¿sí? Apropiarse de algo es hacerse dueño y poder manejarlo como uno quiere. Lo mismo pasa con la representación del cuerpo. Hasta por lo menos los 6 meses no nos reconocemos frente al espejo. Pongan un bebé más chiquito, menos de 6 meses, frente al espejo y van a ver que no se reconoce. No tiene idea de que eso que está ahí es él, ¿sí? En cambio, a partir de los 6 meses sí ya tenemos clara conciencia de que esa imagen en el espejo es la nuestra, ¿sí? Todo esto, ¿a qué viene? Viene que pasa una cosa igual con los órganos genitales. Los genitales están presentes en el cuerpo humano desde el principio de la vida, claramente. Nacemos con un sexo anatómico biológico. Pero el reconocimiento del sexo anatómico, por lo tanto el reconocimiento de la diferencia sexual anatómica entre hombres y mujeres, lleva bastante tiempo. Y no se logra antes de, digamos, los 2 años y medio, 3 años. ¿Sí? Entonces no es que un chiquito de 1 año no tenga genitales, los tiene, pero no tiene noción ni registro. Eso aparece más tardíamente. Y cuando aparece el registro de la diferencia anatómica, ahí entonces es donde se separa, se divide, se escinde el desarrollo psicosexual del varón y de la nena, que tienen un origen igual, la fase oral, la boca, la relación con el pecho materno, etcétera, etcétera, que tienen una segunda etapa que también es muy parecida en los dos, la cuestión de la fase anal, los rasgos de carácter, etcétera, pero que empieza a bifurcarse en la fase fálica o llegando a los 3 años de edad. ¿Se entiende esto? El tema de la identidad sexual venía de antes en los padres. Nombre de varón, nombre de nena, ropa de varón, ropa de nena, color de varón, color de nena, juguete de varón, juguete de nena. Pero cuando tienen 1 año y medio, no entienden que esas designaciones, esas palabras, tienen que ver con algo del propio cuerpo, del propio organismo. ¿Se entiende? Por supuesto que la identidad sexual no depende estrictamente del sexo anatómico, pero por supuesto el sexo anatómico tiene bastante que ver. ¿Qué pasa entonces cuando se produce el reconocimiento de la diferencia anatómica en varones y en nenas? Como acá el camino se separa, se bifurca, entonces voy a explicar primero el del varón, después el de la nena, y voy a hacer también un dibujito que siempre lo hago en el pizarrón, pero esta vez va a ir en un simple papel. Ya dije que como está todo cerrado no puedo conseguir una pizarra en ningún lado, así que vamos a poner entonces acá en el dibujo al varón, ¿sí? Que tiene, por supuesto, madre y padre, con vínculos y relaciones de ida y vuelta entre el varón y el papá, el varón y la mamá, y el padre y la madre entre ellos, en el dibujito queda así. Flechas de ida y vuelta que significan, por supuesto, correspondencia. ¿Qué es la madre para el varón desde el comienzo de la vida? Y lo sigue siendo, por supuesto, en esta etapa. Es el primer objeto de amor. La O de objeto. ¿Sí? ¿Y qué es el padre? Ya antes, digamos, a partir de la fase anal, esto es del año de vida, esto ya es muy claro. Es su modelo.
¿Qué quiere decir modelo? Que es su modelo de identificación. El padre es como el varón quiere ser. Lo copia, lo imita, que las herramientas del padre, se quiere afeitar junto con el padre, etc. La madre es su objeto de amor, el padre es su modelo. ¿Sí? Hasta que entra en la fase fálica y entonces cambia no su amor, sino el sentido de su amor por la madre. El varón quiere casarse con la madre y lo dice. Esto uno se lo escucha a los varones, o que la madre es la novia, o que él cuando sea grande se va a casar con la mamá. Y entonces el padre se convierte además en rival, la R de rival. Empieza a rivalizar con el padre por la posesión exclusiva de la madre. Rivalizar con el padre quiere decir que sus impulsos agresivos pasan a dirigirse contra el padre. La situación es compleja. A ver, esto dura años, yo se los cuento en 2 minutos. La situación es compleja, ¿por qué? Porque el padre es mucho más grande, porque el padre es su modelo y no es fácil luchar contra el modelo, porque además en general el padre es buena persona. Todo esto finalmente lo lleva al varón, después de, insisto, 2 o 3 años, a una solución, que es abandonar a la madre como objeto de amor. Al abandonar a la madre como objeto de amor, ese lugar de objeto de amor queda vacante. ¿Ven acá? No quiere decir que dejó de querer a la mamá, quiere decir que renunció a la idea de casarse con la madre. Si este lugar de objeto de amor queda vacante, entonces mañana va a poder entrar otra que no sea la madre. ¿Se entiende? Si la madre no cede este lugar de objeto de amor, entonces el varón va a quedar apegado por siempre a su madre. Por lo demás, al ceder a la madre en tanto objeto de amor, cae también la rivalidad con el padre. Ven que acá la taché. Y se refuerza la identificación con el padre como modelo. ¿Por qué se refuerza? Porque finalmente el padre no se casó con la madre. Quiero decir, el padre se casó con la madre del chico. Pero el padre, a su vez, tuvo que dejar a su propia madre para poder buscar a otra. ¿Se entiende? El padre también pasó por esta situación, también quedó vacante ese lugar de objeto de amor y un día eligió a una con la cual tener un hijo. ¿Se entiende la situación? ¿Sí? Entonces, en la salida normal del complejo de Edipo, porque esto puede tener alteraciones, la situación sería esta. El varón renuncia a su deseo de posesión exclusiva por la madre, es como que se la cede, le dice, bueno, está bien, es tuya. A cambio de eso libera ese lugar para que en el futuro pueda entrar alguna otra, y finalmente refuerza también su relación con el padre, porque el padre también renunció a su propia madre para poder elegir a otra. ¿Se entiende? Esta es una de las consecuencias primordiales del complejo de Edipo, que es lo que se llama la salida exogámica. Porque los vínculos amorosos del varón con padre y madre son vínculos de carácter incestuoso. Incesto significa relaciones sexuales en el seno de los vínculos de sangre. Entonces, esto es la salida del incesto, de la endogamia, elegir adentro del grupo familiar, y es el camino a la exogamia, o sea, a una elección de objeto de amor que no sea incestuosa. A la madre queda tachada y entonces va a aparecer el día de mañana otra. ¿Se entiende esto? Entonces, esta es una de las primeras consecuencias complejas del complejo de Edipo, que es la exogamia. La cultura no quiere que uno se guarde a los hijos, la cultura, la comunidad, lo que quiere es que los hijos salgan al mundo.
¿Se entiende? Esto está en ese poema viejo famoso de Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida, y entonces compara a los padres con un arco y a los hijos con una flecha, entonces se supone que uno tiene que tirarlos para que vuelen, para que hagan su camino y que hagan su vida fuera del seno de la familia en el momento adecuado, se entiende, ¿no? Si este varón queda pegado a la madre, no va a haber lugar después para que aparezca otra. ¿Se entiende esto? ¿Y qué pasa con la nena? Lo mismo, no, acá hay una diferencia. Vamos a poner entonces de nuevo a la nena, vamos a poner a la madre, vamos a poner al padre, con las relaciones mutuas entre ellos, previa ya a la situación edípica. O sea, acá tenemos la nena, el papá y la mamá. ¿Cuál es el primer objeto de amor para la nena? La madre. Igual que para el varón, el primer objeto de amor es la madre. Pero la madre también muy rápidamente se convierte en su modelo. ¿Por qué? Porque tiene 1 año y medio y quiere imitar a la mamá, los zapatos de la mamá, la cartera de la mamá, se quiere pintar como la mamá. Y todo eso funciona hasta que ella deja a la madre y se vuelca al padre como objeto de amor. ¿Se entiende? Fíjense que la mujer hace un paso más, que es cambiar su objeto de amor inicial. En todo caso, cambiar el sexo, el género de su objeto de amor. Cuando se vuelca al padre, inevitablemente empieza a rivalizar con la madre. Por lo tanto, la madre, además de ser su modelo, va a ser su rival. Y acá la situación también es ya como la del varón. ¿Ven? La nena tiene un paso anterior que dar. Entonces, ¿cuál es la salida normal de esta situación edípica? Bien, va a renunciar al padre como objeto de amor y ese lugar va a quedar vacante para que el día de mañana entre otro. Y al renunciar al padre como objeto de amor, va a caer también la rivalidad con la madre y se va a reforzar el lugar de la madre como modelo. ¿Por qué? Porque ella finalmente hará lo mismo que hizo su madre, que es dejar a su propio padre y a su propia madre, dejar vacante este lugar, dejar vacante el lugar de objeto de amor para que el día de mañana pueda entrar otro. ¿Se entiende esto? Yo estoy diciendo de una manera muy sintética, van 18 minutos, algo que a Freud le llevó muchos años descubrir, conceptualizar y pensar en todas sus dimensiones y en todas sus implicaciones. Hay opciones, porque yo acá lo que puse es la salida normal del Edipo en el varón o en la nena. El varón puede quedar fijado a la madre y no aparece nunca un lugar vacante para otra, o puede quedar en posición pasiva frente al padre, que sería uno de los fundamentos de la homosexualidad. En lugar de identificarse con el padre y tomar como objeto de amor a una mujer, se identifica con la madre y toma como objeto de deseo a un hombre. En el caso de la nena, también, muy brevemente, puede no dejar nunca a la madre como objeto de amor, puede no abandonar nunca al padre como objeto de amor, o puede identificarse con el padre y, ubicado en posición masculina, tomar a otra mujer como objeto de amor, que sería una de las bases, de los fundamentos de la homosexualidad femenina. Sea como sea, por el lado normal o por el lado invertido, el complejo de Edipo es uno de los fundamentos de la identidad sexual de cada quien. ¿Se acuerdan que yo les contaba la vez pasada
que todo ese larguísimo desarrollo libidinal psicosexual termina en dos cosas: identidad sexual y elección de objeto. El antecedente más importante de la identidad sexual, de la identificación con uno de los dos sexos, está en esta época de la vida, fase fálica, situación edípica. ¿Se entiende esto? Después se puede modificar, cambiar, transformar, ir y venir, puede haber identificaciones dobles. Acá las opciones son muchas, pero digamos que esto es lo fundamental. Entonces, consecuencias del Edipo, de la salida del Edipo. 1. La exogamia. 2. Para que la exogamia se produzca tiene que estar internalizada lo que se llama la prohibición del incesto. O sea, con personas de la misma familia, con parientes consanguíneos directos, no. Por supuesto, esto también se puede violentar, ¿no? En tercer lugar, aparece la represión. Volvamos al primer dibujo.